Hola a todos y a todas, muy buenos días. Soy Andrés Keller, jefe del Departamento de Estudios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Y es para mí un agrado poder saludarlos y saludarlas el día de hoy, en este segundo conversatorio, en el cual abordaremos los principales resultados y reflexiones del libro Panorama de la Participación Cultural en Chile, una mirada de la experiencia, una publicación del Departamento de Estudios que aborda los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017. Este libro buscó ampliar y profundizar el análisis de los resultados de esta medición, identificando atributos que determinan la participación cultural, algunos factores que la explican y ciertos perfiles de quienes son participantes, no participantes. La publicación además se adentra en varias lecturas transversales, podríamos decir temas como género, pueblos originarios, discapacidad y entorno digital, que son temáticas que, si bien a la luz de la contingencia actual ya aparecen absolutamente presentes en la agenda pública, no solo de cultura, sino que en general, tal vez en el momento en que estas fueron incorporadas al instrumento, eran temáticas que podríamos considerar como emergentes. Hoy día tenemos evidencias que nos permiten mirar cómo se ha venido comportando este fenómeno a través del tiempo. Aunque la principal fuente de información de este libro es el conjunto de resultados de la encuesta 2017, la publicación no se restringe meramente a información de carácter cuantitativo. También incluye estudios de casos cualitativos realizados a lo largo del país y que fueron seleccionados con una única intención, que es entender que el fenómeno de las culturas, las artes y el patrimonio no es un fenómeno que pueda ceñirse a números ni pueda ser estandarizable a través de estadísticas y generalizaciones en sí mismo. Eso es bien importante como postura del equipo que hemos generado este reporte, porque si bien las grandes cifras son muy útiles para la política pública y para el debate, existen prácticas que no pueden ser generalizadas, que ocurren en un espacio determinado, que ocurren en un tiempo específico y que representan fenómenos que también deben ser estudiados y entendidos desde la política cultural. Es por eso que en el libro encontrarán varios pasajes en los que se hacen mención a estos casos, y también en nuestro sitio web Observatorio Cultural encontrarán la totalidad de esos casos con recursos audiovisuales, con textos y una serie de material al cual se puede consultar. También buscamos integrar fuentes. Uno de los grandes problemas o de las grandes falencias que históricamente ha tenido el estudio de la participación cultural en Chile es que es poco integrador de distintas fuentes. Entonces, en este caso, también hemos recurrido al Informe Anual de Estadísticas Culturales, por ejemplo, que desde otra metodología, que es la de ticket cortado o es la de registro administrativo, también busca aproximar cuáles son las participaciones y las asistencias. Intentamos, de la mejor manera posible, y dada la cantidad de material que teníamos, poder dar una visión panorámica, como dice el nombre del libro, y también integrada, para poder ver qué realmente está pasando y cómo se relacionan estas distintas fuentes metodológicas. Hoy, este tipo de publicaciones se hace más importante tal vez que hace algunos meses. Como dice la introducción del libro, toda obra o toda creación lleva las marcas del periodo histórico en el cual fue escrita. En este caso, el periodo histórico en el que esta obra se dispone a la ciudadanía no es otro que el periodo de un proceso constituyente que busca otorgar a Chile una nueva constitución democráticamente elaborada por sus ciudadanos y ciudadanas. En este contexto, el rol de la cultura en la nueva constitución de Chile ha sido crítico y ya está siendo objeto de debate tanto a nivel de las instituciones públicas como de la sociedad civil y todos sus cuerpos organizados. Nosotros esperamos que esta noción de derecho cultural, del derecho a tomar parte de la vida cultural y a gozar de las artes y de la creación, que ha sido relevado en múltiples documentos, declaraciones, etcétera, pueda ser un contenido verdaderamente abordado en esta instancia y que se cuente con documentación que permita un diálogo
sobre ciertos puntos, lo que creemos que puede ser muy beneficioso para el objetivo común de las personas que trabajamos en el mundo de la escultura, el arte y el patrimonio, de potenciar la presencia de los contenidos culturales en esta nueva constitución. Por lo tanto, para nosotros es realmente un agrado que hayan coincidido estas situaciones y que ojalá esta publicación sirva para eso, para hacer un diálogo en torno al rol de la cultura en este nuevo proceso que se avecina para el país. Para hablar de todos estos temas, o de algunos de estos temas, o otros temas, tenemos hoy día a 3 invitados muy destacados, a quienes voy a presentar. Saludar en primer lugar a Julieta Brodsky, antropóloga social y cultural de la Universidad de Granada de España y egresada del Magíster de Antropología Urbana de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Julieta es coordinadora de investigación del Observatorio de Políticas Culturales desde el año 2011 y socia de la Corporación Tramados. También es coautora de estudios publicados como El escenario del trabajador cultural en Chile y el papel de las políticas públicas en las condiciones laborales de los músicos en Chile, así como el documento Agenda Trama, recomendaciones para el desarrollo de las artes en Chile. Bienvenida, Julieta. En segundo lugar, me gustaría presentar a Javier Ibacache. Javier Ibacache es el jefe de la Unidad de Programación Artística y Formación de Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Javier es crítico y programador de artes escénicas, gestor cultural especializado en formación de públicos y desarrollo de audiencias, impulsor del programa Escuela de Espectadores en Chile. Javier fue director de programación y audiencias del Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, entre los años 2010 y 2016. También fue director de programación del Espacio Diana entre los años 2016 y 2017. Javier es profesor en programas de posgrado enfocados en formación de públicos y desarrollo de audiencias. Sus especialidades son el teatro chileno contemporáneo, la danza chilena contemporánea, la mediación cultural y la formación de audiencia. Bienvenido, Javier. Gracias por estar hoy con nosotros. Por último, me gustaría presentar a Tomás Peters, sociólogo y doctor en estudios culturales por el Birkbeck College de la Universidad de Londres, investigador principal del Fondesit de Postdoctorado Participación y Consumo Cultural en Chile en el siglo XXI, prácticas emergentes, nuevas desigualdades y redefiniciones teórico-culturales. Académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile e investigador del Núcleo de Sociología del Arte y las Prácticas Culturales de la misma institución. Sus áreas de investigación son Sociología del Arte y la Cultura, Estudios Culturales e Historia y Teoría de las Políticas Culturales en América Latina. Bienvenido, Tomás. Gracias por estar acá. Para partir, me gustaría dar la palabra a Julieta Brodsky para que nos pueda comentar sus principales ideas y reflexiones de esta publicación. Gracias, Julieta. Gracias, Andrés, por la presentación, por la invitación. Muy honrada de estar aquí. Y también felicitaciones por este tremendo trabajo que están haciendo en el Departamento de Estudios. Como parte del Observatorio de Políticas Culturales estamos muy contentos de que salga esta publicación, porque justamente como tú decías, aparece en un momento crucial, ¿no? Donde estamos discutiendo sobre los derechos culturales y cómo podemos incorporarlos en la nueva Constitución. Entonces, sin duda, esta publicación nos entrega mucho material para poder dar carne, ¿no? A ciertos como aspectos claves de cómo debemos trabajar este aspecto y qué ámbitos están quedando como más relegados en la sociedad chilena respecto a los derechos culturales, ¿no? Entonces, justamente quería centrar mi presentación en eso, ya que estamos además en el observatorio, acabamos de lanzar un seguimiento a todo el tema de cultura en la Constitución, a los candidatos que están presentándose a la Convención Constitucional, y cómo podemos incorporar los derechos culturales en este proceso. Así que a partir de la lectura de la publicación, me surgieron algunas reflexiones, ¿no? Sobre este tema, sobre todo como justamente tú decías y dice la publicación, relacionado al derecho de tomar parte en la vida cultural de la comunidad, ¿no? Que es un derecho de los primeros derechos que quedaron consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
y que presenta dos aristas fundamentales, ¿no? Si hablamos de participar en la vida cultural, para poder garantizar o propiciar este derecho, debemos considerar dos aspectos, ¿no? Uno, el de la participación en sí, ¿no? Propiciar la participación en sí, que es un poco en lo que se ha enfocado la política cultural en el último tiempo, a través de políticas de acceso, sobre todo, ¿no? De propiciar el acceso, de eliminar barreras de acceso, de desarrollar capital cultural de alguna forma, y disminuir las distancias que existen entre la sociedad y las expresiones culturales. Pero me gustaría centrarme ahora en una segunda arista de este derecho, que tiene que ver justamente con la vida cultural en sí, y que me parece que la publicación y los resultados de la encuesta entregan pistas muy interesantes sobre qué implica propiciar una vida cultural, ¿no? Procurar el libre desarrollo de una vida cultural que sea diversa y extensiva en todos los territorios. Como demuestra la encuesta, la forma de participación más democrática y menos segregadora es la de tipo ambiental. Eso me pareció también un resultado súper interesante, ¿no? Que es la de tipo ambiental, que es la que sucede de forma espontánea en el espacio público. Es una forma de vida cultural, finalmente, de participación cultural que acoge a todos los segmentos de la sociedad y donde la distancia percibida por gran parte de la población con las prácticas culturales, o más bien con las prácticas artísticas en general, se acorta, ¿no? Se produce una disminución de esa distancia. Entonces eso nos hace reflexionar sobre cómo se han enfocado las políticas culturales en el último tiempo, donde se ha enfocado sobre todo en el acceso a la cultura, ¿no? Donde se ha privilegiado la democratización de prácticas más de tipo observacional, estas que implican una asistencia, ¿no? A ciertos espectáculos o a ciertos lenguajes artísticos relacionados sobre todo con la alta cultura. Y estas políticas parecieran haber alcanzado un techo que ya no es posible como de traspasar, ¿no? Lo que han demostrado las encuestas desde que se empezaron a realizar las encuestas de consumo cultural y participación, es que los niveles de asistencia realmente no han variado demasiado, ¿no? Incluso en algunas disciplinas artísticas han disminuido. Y siguen siendo prácticas fuertemente segregadas. Estamos hablando de las prácticas observacionales, ¿no? Que son propias de segmentos de la población con altos niveles educativos y de ingresos y que cuentan con un capital cultural heredado al interior de la familia. Hablamos un poco de lo que Bourdieu decía de las prácticas legítimas, ¿no? Por ello es necesario, creo, terminar de girar hacia políticas reales de democracia cultural, que se observa, ¿no? En cómo ha evolucionado la política cultural en nuestro país. Hay una intención, ha habido una intención en los últimos años de cambiar el foco de la política cultural desde la democratización hacia la democracia cultural. Pero creo que debemos hacer más real, más intensiva quizás esa intención, bajo una perspectiva amplia de cultura que permita que la vida cultural se desenvuelva sin restricciones ni discriminaciones. Y creo que es el espacio público, como nos demuestra la encuesta, el lugar privilegiado para eso. ¿Por qué? Porque los derechos culturales no van a estar garantizados en nuestro país hasta que no exista realmente un libre acceso al espacio público, para que la comunidad pueda manifestarse culturalmente, socialmente y políticamente en el espacio público. Y creo que en Chile no existe esa posibilidad realmente. Está muy coartada, está muy obstaculizada por un montón de barreras burocráticas excesivas, ¿no? Que dificultan mucho el acceso al espacio público, e incluso por prácticas de censura que hemos visto desde la institucionalidad cultural en el último tiempo, ¿no? Desde que ocurrió el llamado estallido social en octubre del 2019, vimos
vergonzosas demostraciones de censura desde instituciones públicas que han hecho caso omiso a incluso la garantía constitucional que existe en nuestro país de la libertad de creación y difusión de las artes, ¿no? Cuando se intentaba censurar la proyección de distintas imágenes y conceptos en los edificios públicos, o cuando se intentaba borrar todo lo que se había pintado y manifestado en las paredes, en las esculturas, ¿no?, del espacio público, y cuando se intentaba también acallar las voces de mujeres que gritaban el Estado opresor es un macho violador. No, el Estado, sí, bueno. O el Estado violador es un macho opresor. Creo que me confundí. Pero digamos que desde el estallido hasta ahora hemos visto que el tema de la censura no es una faceta que pasamos ya, que quedó atrás, sino que todavía es un aspecto que está muy presente. Y sobre todo en estas manifestaciones más espontáneas que se generan en el espacio público, en, en el, en el ámbito, en el contexto de manifestaciones políticas también, ¿no? Entonces, en este sentido también surge justamente ahora una polémica por un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, que lleva ya casi una década de tramitación, que es uno que busca regular justamente la expresión artística en el espacio público, instando a las municipalidades a establecer ordenanzas sobre la materia. Es el proyecto de ley de ejecución, exhibición artística en bienes en bienes de uso público. Entonces, esta iniciativa original fue desarrollada, pensada en conjunto con organizaciones de artistas callejeros, aunque estaban más ligados a la música, pero hoy en día está siendo fuertemente cuestionada por otro tipo de organizaciones más ligadas a las artes escénicas, que acusan que este tipo de normativas vendrían justamente a restringir el derecho al libre uso del espacio público, estableciendo que el permiso municipal debería ser la excepción y no la regla, ¿no? Entonces también estas son muestras de cómo el espacio público es un espacio en disputa hoy en día, y que las medidas restrictivas post estallido y post pandemia auguran una tendencia hacia políticas más bien de exclusión que de inclusión, ¿no? Es un espacio que hoy en día está siendo cercado de alguna forma, cada vez más incluso. Y lo que nos dice la encuesta de consumo cultural, o de participación cultural, perdón, 2017, es que no podemos pretender relegar la vida cultural solo al interior de los espacios culturales. Pese a la necesidad de que ellos existan, siempre y cuando sean espacios permeables, digamos, al despliegue social y comunitario que los rodean, pese a que son espacios importantes, finalmente la participación cultural está ocurriendo sobre todo en el espacio público y al interior de los hogares, no necesariamente en los espacios culturales. Entonces quizás también las políticas públicas debieran enfocarse más hacia esos espacios, ¿no? A eliminar las barreras que puedan existir hoy en día para fomentar esa participación. En el caso de la participación en los hogares, tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de acceso a Internet, a contenidos diversos, a medios de comunicación plurales, ¿no? Pero en el caso de el espacio público, tiene que ver con eliminar barreras burocráticas, que es justamente lo que se está criticando este proyecto de ley, por ejemplo. Garantizar la libre expresión y manifestación de prácticas culturales y que no ocurra estos actos de censura, y eliminar ciertos sesgos discriminatorios que pueden haber todavía para la ocupación del espacio. Por otra parte, la encuesta nos muestra que la participación cultural tiene un elemento justamente cultural, valga la redundancia, que también ha sido poco abordado, creo, en general.
Y esto se observa, me pareció muy interesante también estos resultados de, por ejemplo, que las personas que pertenecen a un pueblo originario tengan más posibilidades de participar en diversos tipos de actividades, y sea la modalidad que sea, ¿no? E incluso el hecho de vivir en una región donde haya una identidad indígena más fuerte, hace que también eso permee las posibilidades de participar de la población de esa región. Además de que algunas zonas geográficas presentan una vida cultural un poco más intensa, como la zona norte o el Gran Valparaíso, ¿no? Nos muestran que finalmente el vivir en un entorno culturalmente vital promueve la participación cultural. Entonces creo que ahí es donde también la política cultural tiene algo que decir, ¿no? En relevar la acepción colectiva, comunitaria y pública que vendría a tener el concepto de vida cultural en el marco de los derechos culturales. De entender la posibilidad de darle un valor a las expresiones culturales más allá de la clásica distinción de clase, ¿no? Que es un poco como la discusión que siempre terminamos cayendo, sino como una valoración de lo propio desde un sentido de comunidad, de esas formas de hacer y de ser que nos cohesionan como colectivo, como algo esencial para la supervivencia de lo común, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que debe ser central justamente en la discusión de un nuevo contrato social. Por otra parte, y con esto voy a terminar, la encuesta nos llama a pensar las políticas culturales desde un punto de vista interseccional, es decir, no ya como desde una mirada disciplinar, donde las políticas culturales se compartimentan en distintas disciplinas artísticas, sino como una intersección donde confluyen distintos campos de intervención, que en su mayoría deben ser pensados territorialmente. Por ejemplo, la encuesta nos muestra nuevamente lo determinante que es la educación formal e informal en la adquisición de hábitos de participación cultural y en la acumulación de capital cultural, ¿no? Y eso pone sobre la mesa una vez más la necesidad de pensar políticas más certeras para que la escuela efectivamente sea un espacio que entregue experiencias significativas de acercamiento a prácticas culturales de manera democrática, ¿no? Y también evaluar, que creo que puede tener un efecto muy positivo, la construcción, por ejemplo, de los SECREA, ¿no? Y su implementación en determinadas ciudades, ¿no? Y cómo esos espacios de educación informal también van a tener probablemente un impacto en la generación de este capital cultural que es tan determinante. Otro aspecto que tiene que ver con este carácter de intersección de las políticas culturales, uno es educación, como decía, y otro, por ejemplo, tiene que ver también con pensar las políticas culturales en clave de género, porque la encuesta también nos dice que las mujeres, ¿no? Tienen un rol muy importante en la transmisión de hábitos de participación cultural intergeneracional, además de que son personas que son más propicias a participar en todo tipo de actividades artísticas y culturales. Entonces, eh, debemos pensar, por ejemplo, en la forma en que se distribuyen desigualmente las habilidades artísticas según sexo en el ámbito educativo, que es algo que releva la publicación, o cómo se pueden dar sesgos de género en la ocupación del espacio público y el uso del transporte, que puedan estar, por ejemplo, dificultando la participación en la vida cultural. Otro tema importante también que se cruza en esta intersección de las políticas culturales es el tema de la participación social y política, ¿no? De cómo también las políticas culturales debieran fomentar estos tipos de participación, ya que también propician la participación en la vida cultural, eh, ya que las personas que participan en este tipo de organizaciones son más propensas también a tener hábitos de prácticas culturales. También
la interseccionalidad de las políticas culturales implica pensar la ciudad desde una clave cultural, ¿no? Ya hablábamos de este tema de la importancia del espacio público, por lo que tanto deberíamos inmiscuirnos en las políticas de planificación urbana, con tal de reforzar el rol que debe cumplir el pleno desarrollo de una vida comunitaria que acerque a las personas en torno a la participación cultural plena y diversa, ¿no? No solo debemos pensar en construir espacios culturales, infraestructura cultural, sino también quizás espacios más comunitarios, ¿no? Parques, plazas, infraestructura cultural al aire libre, o otras infraestructuras que tengan relación y que sean atingentes finalmente a las prácticas culturales de cada territorio. Y ahí me gustaría relevar algo que dice la Constitución ecuatoriana, que incluye mucho los derechos culturales. Es muy interesante lo que establece la Constitución ecuatoriana al respecto, pero me gustaría destacar uno de los aspectos que incluye, que es el que las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. Creo que ese tipo de normas, ¿no? O de derechos, de garantías, deberíamos recogerlas para nuestra Constitución porque, como mostré en la presentación, es clave, ¿no? Tomar este tipo de aspectos relacionados con el espacio público, con la participación en ese tipo de espacios para garantizar derechos culturales. Y sobre todo pensando en que quizás el promocionar o el garantizar una vida cultural plena podría darnos la clave para pasar de una sociedad de consumo, estructurada por el consumo, a otro tipo de sociedad más abierta e igualitaria. Eso. Julieta, muchas gracias por tu intervención. Seguro que las siguientes dialogarán con esta y después podremos conversar sobre algunos puntos de los que pudiste enunciar. Muchas gracias. Javier. Gracias, Andrés. Bueno, quiero hacer la reflexión tomando las notas que de esta publicación me parecieron interesantes, sobre todo desde la experiencia que personalmente he tenido en relación al trabajo de una dimensión de la participación cultural que tiene que ver con lo que llamamos, o seguimos llamando, desarrollo de públicos, ¿verdad? Tomé algunas notas y las voy a compartir en pantalla sobre cómo especialmente el contexto para abordar la participación cultural hoy se vuelve muy relevante, ¿no? Y creo que la publicación dialoga con esto, ¿no? La publicación de alguna manera, si bien toma evidencias del año 2017, de la encuesta del año 2017, no obstante, esta reflexión que aparece ahora no se aleja o no podíamos disociarla de las temáticas que, como bien Julieta venía planteando, están hoy presentes, ¿no? El estallido social, la pandemia y el confinamiento, y cómo desde estas, diríamos, circunstancias, comenzamos a revisar nociones sobre territorio, sobre cuáles son las barreras de hoy, cómo opera la brecha digital como brecha cultural. Y creo que en ese sentido la publicación va a ayudar o va a ser de mucha utilidad para repensar especialmente el trabajo de organizaciones culturales, de espacios culturales y de agentes culturales, ¿no? Que son en la actualidad las principales vías en que se ejecuta la política cultural en las regiones, en los territorios. Pero también a mí me llama la atención cómo este análisis de la encuesta en profundidad actualiza ciertas nociones que a ratos generan una discusión, una revisión crítica, pero que no obstante perviven cuando miramos la sociedad chilena a la luz de esta encuesta, como las nociones de capital cultural, que me parece que una de las contribuciones fundamentales de esta publicación es cómo plantea una mirada local
esta noción y cómo construye una propuesta de cómo pensar el capital cultural hoy, y cómo opera esta articulación del capital cultural en los distintos niveles de participación. Pero junto con eso, en la relectura que se hace, especialmente de estadísticas culturales, también pienso que es muy interesante para el trabajo de organizaciones culturales y para la implementación de políticas públicas, cómo asoma el interés como un factor significativo. Al menos en el trabajo que nosotros venimos haciendo con organizaciones culturales en territorios que están trabajando, desarrollando planes de implicación de públicos, estos dos ejes, el interés, el gusto, el capital cultural, asoman como dinámicas tremendamente significativas. Y desde allí creo que entonces es importante también abordar cómo Alan Brown, que es el autor de estas dimensiones de participación que se nos propone, siguió profundizando en el tiempo, en el alcance que tenían esta visión que él plantea junto a su equipo sobre diversificar o complejizar más la noción de participación, ¿verdad? Después del año 2004, Alan Brown profundizó más bien en una noción que la hemos traducido como implicación, ¿no? Cómo se implican las personas en la vida cultural y cuáles son los matices de esa implicación. Estas son publicaciones del año 2007, o sea, 10 años después, cómo en los contextos en los que nos encontramos esa implicación es plausible, ¿no? Y hemos encontrado que en nuestro contexto, nociones como el involucramiento, el compromiso, aparecen como elementos, creo que, pertinentes para discutir de una manera más concreta esta nueva mirada sobre la participación, ¿no? Porque una de las impresiones que tengo respecto de este análisis es que si el enfoque de Alan Brown se hubiera incorporado en el análisis de encuestas anteriores, probablemente los resultados hubieran sido similares, ¿no? Creo que en ese sentido el gran aporte, el aporte medular que hace este análisis es cómo traduce el enfoque de Alan Brown a las evidencias que surgen de la encuesta. Pero eso nos lleva a desafíos en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, especialmente cuando hay una discusión sobre el modelo de país o el modelo que surgirá en cómo toma cuerpo el ejercicio de los derechos culturales. Y aquí creo que uno puede derivar de la encuesta, ya lo decía Julieta, especialmente desde la participación ambiental, nociones sobre coparticipación. O sea, cómo pensar la participación de ahora en adelante desde otros modelos, teniendo a la vista el ecosistema digital con el que contamos, ¿no? Porque es tentador quizá relevar más la participación ambiental y comprender el alcance que puede tener la participación observacional. No obstante, esto transcurre en un ecosistema, y en ese ecosistema creo que hay evidencias que nos servirían de este análisis para fortalecer ese involucramiento de las personas y justamente reconocer esa participación ambiental. Creo que en ese sentido, este análisis y esta publicación fortalecen o vienen a ser un argumento para fortalecer políticas que apunten a la coparticipación, ¿no? Y también que ayudan a replantearnos o a revisar las nomenclaturas que estamos usando cuando hablamos de comunidades, cuando hablamos de espectadores, cuando hablamos de públicos o cuando hablamos de audiencias, que no es una discusión nueva, ni es una revisión nueva, pero creo que la publicación viene a contribuir en ese sentido. Luego, creo que también salta a la vista con la publicación la mirada que hace o el recorrido que hace sobre la cultura digital o la digitalización que hemos visto acelerada en el último año, especialmente en un contexto de pandemia y confinamiento. Queda pendiente todavía una discusión que se enuncia, pero creo que va a ser muy importante para los próximos años y creo que también va a ser una discusión que puede rondar en la discusión constituyente, que es
si es dable equiparar la participación presencial con la participación digital, cuando en rigor la participación digital es una interacción, una forma de interacción, ¿no? Y si es así, también hasta dónde podríamos alertarnos por el rol que cumple lo digital hoy día, y creo que en este sentido es muy evidente lo que muestra el análisis de la publicación, sobre el rol que cumplen los algoritmos como factores que modelan hoy en día los gustos, o que podrían modelar los intereses, o que podrían modelar las formas de participación. Entonces creo que también acá hay una contribución a que revisemos en profundidad cuál es el alcance que tiene la digitalización en estas dimensiones, ¿no? Por los sesgos que significan plataformas, por la opacidad de los algoritmos, y junto con eso por la brecha digital. Ahora bien, siguiendo en la línea de lo que planteaba Julieta, creo que acá hay un desafío, o podríamos usar esa expresión, o una tarea pendiente, o una labor por materializar, que es cómo incorporamos este nuevo enfoque sobre participación en la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Cómo aterrizamos en la práctica, o cómo traducimos esto en la manera en que la institucionalidad se relaciona con los agentes y las organizaciones y los espacios culturales. De qué manera esto también permitiría preguntarnos cuál debería ser la conversación de la institucionalidad con esos agentes intermediarios, ¿no? Y qué esperaríamos de la labor de esos agentes intermediarios en los territorios, ya que forman parte y son agentes claves en el ecosistema cultural. Y junto con eso está aparejado algo que siempre ronda en el campo cultural, que es la revisión de indicadores. Esto nos llevaría a una actualización de indicadores, y lo comento porque puntualmente en la unidad de programación y públicos, una de las tareas que tenemos este año, el año 2021, es elaborar las orientaciones de lo que sería un plan nacional de desarrollo y formación de públicos impulsado desde el Ministerio, ¿no? En el ejercicio de elaboración de estas orientaciones, lo primero que salta a la vista es la necesidad de revisar y actualizar indicadores en función de esta mirada sobre la participación más diversa o más amplia, o que refleja mejor estas otras dimensiones de involucramiento de las personas en la vida cultural. Por último, me interesa mostrar cómo esta discusión se traduce hoy día en la práctica. Y lo menciono porque desde lo que estamos haciendo nosotros hemos visto que las organizaciones culturales, espacios culturales y organizaciones de distinto orden, algunas que son corporaciones en territorios, otras que son organizaciones que se acercan más a organizaciones comunitarias, en fin, están teniendo este dilema que la encuesta y el análisis de esta encuesta refleja muy bien, ¿no? Cómo dar cuenta de estas distintas formas de participación. Y la manera en que las organizaciones hoy día están trabajando en un contexto de confinamiento, en un contexto post-estallido social, o en un proceso todavía de estallido social, es abrirse efectivamente y de manera más concreta al involucramiento de las personas en sus modelos de gestión o en sus espacios de gestión, ¿no? Y esto creo que viene entonces a matizar esta mirada sobre la participación observacional que tendemos quizá a atribuir a los espacios culturales, y yo en ese sentido soy un poco más optimista, porque creo que cuando uno trabaja en los territorios y escucha efectivamente a los gestores culturales o a quienes están sacando adelante proyectos, se da cuenta que su visión sobre la participación es está más matizada de lo que sería solamente la participación observacional. Esa es una dimensión. Y lo que estamos viendo es que en general estas 4 dimensiones, que son las dimensiones que se obtienen principalmente de este modelo de Alan Brown, que es la coparticipación mirada como implicación con estas 4 dimensiones: codifusión, coprogramación, co-creación o coproducción. Por ejemplo, hoy hay 20 organizaciones que están trabajando en esta línea. Y son 20 organizaciones que si uno agrupa sus estrategias, puede darse cuenta que hay una correspondencia entre el interés por repensar en este momento la participación en Chile, desde las 2 dimensiones: mayor participación social,
mayor demanda de participación en las organizaciones fruto del estallido social o en el contexto del estallido social, y el interés por emplear las herramientas digitales para este contexto. Y en ese sentido, y con esto termino, uno hoy día tiene evidencias que a mí parece que dan cuenta que lo que nos plantea la publicación dialoga completamente con lo que se está generando hoy en los territorios, ¿no? En esta convocatoria participan organizaciones de contextos muy diversos, desde Puerto Natales, Isla de Pascua, en fin. Y lo que vemos es que es como las organizaciones están recuperando ciertas modalidades de sus públicos, para sus públicos fidelizados, lo que ellos declaran como públicos fidelizados, cómo recuperan ciertos formatos, pero esa recuperación pasa por la toma de decisiones colaborativas, ¿no? Y cómo se abren a otra forma de toma de decisiones colaborativas para generar quizá experiencias de participación observacional. Entonces creo que allí hay un cambio que si continuamos en el tiempo, en la reflexión que genera la publicación, nos permitiría entonces comprender que no es solo un nuevo enfoque lo que propone la publicación, sino que también hay una mirada que ya está presente en el ámbito de las organizaciones y de los espacios culturales, y en ese sentido es una buena noticia poder contar con un modelo que lo podemos socializar y compartir y comprender genuinamente de manera transversal. A lo que apunto es que el diagnóstico que se levanta de esta publicación tiene una correspondencia hoy en la manera en que gestores, organizaciones y espacios culturales están mirando la participación de los públicos y las comunidades en sus territorios. Por lo tanto, esto es una herramienta potencial, o sea, de uso potencial muy significativa. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por la reflexión interesante y además con mucho sentido de política pública que se está desarrollando, que también eso siempre nutre bastante la discusión. Así que te agradezco mucho esa presentación. Tomás Peters, saludarte y darte la palabra. Gracias, Andrés, por el pase. Bueno, en principio, como es de rigor, uno agradece la invitación. Te agradezco a ti, Andrés, al equipo de estudio del Ministerio. También muy contento de participar en esta presentación con Julieta, con Javier, en el otro grupo, con Modesto, con Carla, con Guillermo, que son gente que yo considero que somos parte de esta línea, ¿no?, de investigación que siempre hace falta, ¿no?, que requiere siempre no solo renovación, sino que tener este tipo de espacios, ¿no?, este tipo de instancias que permiten poder discutir problemas comunes. Y lo que nos reúne aquí, que es comentar este documento, este libro, que se llama Panorama de la Participación Cultural en Chile, una mirada de la experiencia. Me parece un excelente momento para poder dialogar sobre estos temas, pero también situar este tipo de documentos en una línea más histórica, más estructural de la sociedad chilena. Llevo 3 años analizando la encuesta, ¿sí? No solo la he analizado, sino que he presentado gran parte de sus resultados en Aysén, en el Biobío, en Tarapacá, en Valparaíso, en la región de la Araucanía. He hecho usufructo de gran parte de los datos que están presentes en este documento, ¿no? Podría decir de que he vivido de ellas, así como colocando en cierta medida, con claridad, lo que ha servido para mí, ¿sí?, esta investigación, esta encuesta. No solo porque los porcentajes, las comparaciones históricas con las encuestas históricas, no solo con la posibilidad de hacer clúster, ¿no?, sino que sobre todo me ha servido como insumo para reflexionar con las y los gestores culturales en Chile, con artistas a lo largo del país, con decidores de política pública como ustedes, ¿no? Y gracias a esa conversación, ¿no?, he ido desarrollando no solo artículos, no solo reflexiones sobre el tema, sino que también me permitió mucho poder complejizar preguntas, y en el contexto de la pandemia y el proceso constituyente que ya se ha conversado,
se ha radicalizado esa posibilidad. De hecho, me alegro, ¿no? Entre comillas, me alegro, ¿no?, que este libro no haya estado antes, ¿no? Porque de lo contrario, toda mi estrategia de presentación de los problemas hubiera cambiado radicalmente, ¿no? Es decir, mi forma de enfrentar el problema de la participación y el consumo cultural hubiera sido distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, un primer aplauso, ¿no?, es que esté, ¿no? Y que eso ya signifique por sí un gran aporte a la área de investigación que yo desarrollo. Todos sabemos aquí que el libro es el resultado de una encuesta que se sitúa en un periodo histórico determinado. O sea, tú bien dijiste, Andrea, en un comienzo, que ya desde el año 2016, 2015 ya se estaba elaborando los primeros insumos para su creación. Y uno podría decir de que la encuesta se pensó bajo una matriz, se pensó bajo un esquema de trabajo que también se debe enmarcar en las políticas culturales 2017-2022, que, como ustedes bien saben, tiene como título Cultura y Desarrollo Humano, derechos y territorios. Sabemos que ahí, sí, en ese escenario, se sitúa este libro, se sitúa la encuesta, y eso tiene por sí sola una relevancia de situar este documento también en un contexto histórico más general. Leo en la presentación de la ministra, además, algo que me parece fundamental. Cito: la acción pública no es posible sin evidencia, y la inteligencia para provocarla, para procesarla en información valiosa para la toma de decisiones es fundamental. Es decir, esto que conocemos como gestión del conocimiento y toma de decisiones es sin duda un aporte clave, como todo aquí bien dicho, a la elaboración de las políticas culturales, ¿no? Pero no a cualquiera, ¿no? Sabemos que en pocos años, quizás en pocos meses, ya el Ministerio va a tener que iniciar la redacción de las nuevas políticas 2023-2028, ¿sí?, que se van a situar, como sabemos bien, no solo bajo el contexto que estamos viendo en la actualidad, sino que también en una nueva constitución. Es decir, cuando estas nuevas políticas sean publicadas o sean elaboradas, lo más probable es que tengamos una nueva Carta Magna. Y este libro yo creo que es evidentemente un aporte en esa dirección, ¿no? Pero al mismo tiempo quisiera mencionar algunos puntos que me surgieron a partir de la lectura en parte del documento y que quiero compartir con ustedes. Y es que este insumo, este libro, es importante porque estamos evidentemente en un escenario inédito. No solo estamos en tiempos de pandemia, sino que también, y evidentemente, como lo hemos conversado aquí, en tiempos constituyentes y por ende en tiempos deliberativos. Tiempos donde se forjará un nuevo entendimiento comunicativo para que vivamos como anónimos en una esfera pública común. Esa frase me gusta mucho, ¿no? Y voy a decir por qué y de quién pertenece, ¿no? ¿Cómo podemos vivir como anónimos en una esfera pública común? Y esto nos lleva entonces a un segundo punto, es que este libro no solo ofrece una lectura sociológica sobre los factores de la participación cultural, sino que también nos ofrece insumos para poder pensar desde la sociología el rol que debe cumplir la cultura en la sociedad, ¿no? Y como tú bien dijiste, André, en un comienzo, y algo que yo valoro radicalmente, es la cantidad de bibliografía que se utiliza para la elaboración de este documento. Hay una serie de autores, ¿no?, decenas de ellos, ¿no?, pero sabemos que gran parte de ellos citan a uno en particular, ¿no?, o más bien uno podría decir que todos confluyen en uno, ¿no?, el famoso señor Pierre Bourdieu. Sabemos que su obra, ¿sí?, gran parte de los análisis que se desarrollan están en base a su obra, ¿no? Y sabemos que, y me imagino que Modesto en la presentación anterior lo desarrolló con profundidad, es que su trabajo nos ha ayudado a comprender la lógica del consumo cultural y sobre todo la famosa tesis de la homología y los entramados teóricos que ello implica, ¿no? Y que sabemos, y al ver el documento, se refuerza nuevamente con los resultados de la encuesta 2017. Es decir, que la tesis de la homología nuevamente se ve reflejada en los resultados que observamos al interior del documento. Sabemos, entonces, que la sociología de la cultura de Bourdieu sirvió para generar las bases
para este documento, ¿no? Pero la gracia que tiene este documento es que hoy necesitamos urgentemente una sociología, una reflexión teórica, filosófica, que quizás a veces es no tan considerada en nuestro ámbito de trabajo. Y es el trabajo teórico reflexivo de otro sociólogo europeo, en este caso alemán, que es Jürgen Habermas, ¿no? Quizás uno podría decir de que hoy debemos pensar el impacto de este libro o la relevancia de este libro no tan solo en la matriz de Bourdieu, sino que también en una matriz habermasiana. De hecho, podríamos decir incluso que hoy en día ya no son los tiempos de Bourdieu, sino que son los tiempos habermasianos. ¿Y por qué digo esto? Porque su pensamiento de Habermas nos lleva a pensar cómo los problemas de la cultura, cómo los problemas que estamos aquí discutiendo, se sitúan en una esfera pública deliberativa. Es decir, cómo los argumentos técnicos, cómo las reflexiones, cómo las conclusiones desarrolladas dentro de este documento sirven para pensar el entendimiento mutuo y el reconocimiento recíproco entre una sociedad como la chilena. Es decir, el entendimiento mutuo y el reconocimiento recíproco son las bases de toda política cultural. Y en ese sentido, un libro como este va aportando en esa dirección. Sabemos que la sociología de la cultura no solo sirve para distinguir entre clases, Bourdieu, ¿no?, sino que sirve sobre todo para pensar qué elementos de este libro permiten estimular, y esto yo creo que lo que estamos aquí desarrollando y que lo va a hacer sin duda este año que comienza, estimular debates normativos que alimenten la discusión en la esfera pública. Porque el mundo del arte, y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí?, el mundo del arte, el mundo de los trabajadores y trabajadoras culturales, justamente lo que está haciendo y lo que demostró durante toda la pandemia, es que está desafiando el lugar de la cultura en el escenario constituyente. Y no solo eso, sino que los y las trabajadoras culturales también están desafiando el lugar de la cultura al interior de la institucionalidad cultural. Eso es ya un antecedente directo para poder pensar cómo este tipo de documentos van a colaborar en la reflexividad en la esfera pública. Hoy pensar entonces la participación cultural es clave porque sin ella no se tiene acceso a las estructuras simbólicas que el arte ofrece para discutir, para contrastar o para requebrajar los entramados simbólicos históricos. Y sabemos, ¿no?, que de hecho lo que ha generado el confinamiento y el cierre de teatros no es solo por un tema económico. Sabemos que si en el contexto constituyente los teatros, las galerías, los museos, las bibliotecas están cerradas, eso tiene no solo implicancias económicas, sino que también implica que no se permita la circulación de obras que permitan justamente discutir, contrastar o resquebrajar esos espacios simbólicos que queremos discutir en el proceso constituyente. Es decir, la apertura de los espacios con todas las reglas sanitarias que eso significa es importante porque la circulación de obra genera reflexividad social. Y las obras que se han generado durante el estallido y durante el proceso de la pandemia son claves para poder entonces deliberar en la sociedad. Creo que este libro entonces es un aporte en esta dirección, ¿no? Y es un aporte no solo, como bien han dicho Julieta y Javier, para reflexionar las políticas culturales, sino que también, e insisto en esto, para que un documento como este se transforme en un insumo para la discusión en la esfera pública. Vayamos ahora entonces directamente al libro. Yo creo que, según mi trayectoria investigativa, nunca había revisado o tenido en mis manos, en este caso virtual por este momento, un libro con un nivel de análisis como el que he desarrollado, ¿sí? Es una encuesta que ha permitido, y el trabajo que está a lo largo de estas 500 páginas, una profundidad analítica, una reflexividad del contexto chileno local con el contexto global o los procesos globales, y situado desde una perspectiva crítica que me parece inédita, ¿no? Es más, yo podría decir de que todos los capítulos que están aquí elaborados me hubiera encantado escribirlos yo, directamente. Una misión así me hubiera encantado, pero creo que ustedes lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han hecho excelente, y cuando fui leyendo, yo decía como, sí, esto se va a transformar sin duda en un insumo, en una Biblia, dentro de los investigadores que nos dedicamos a estos temas, ¿no? No quiero explicar cada sección,
Ya me imagino que se ha hecho, se ha discutido de esto. Me imagino que los otros colegas de otro grupo han hecho ese trabajo, ¿no? Pero me gustaría colocar en algo que me pareció muy relevante y que estoy justamente trabajando en la actualidad y que me parece muy bien trabajado al interior del libro. Y es el motivo de la no asistencia, ¿no? Y que uno de los motivos de no asistencia que se sitúa en este contexto es la falta de tiempo. Quiero pensar este problema de la falta de tiempo en contexto pandémico, ¿no? Pero sobre todo lo quiero situar en un concepto sociológico o filosófico muy valioso y que ha surgido en el último tiempo, que es el concepto de aceleración social, que entre otros lo trabaja Hartmut Rosa, el famoso sociólogo alemán, ¿no? Y quiero pensar el concepto de tiempo, la aceleración social, la aceleración de las temporalidades y su vinculación con la participación cultural. Porque creo que justamente en este contexto es donde se ha puesto más de manifiesto cómo la relación histórica moderna entre tiempo y espacio se ha vuelto completamente matriz clave en este momento de reflexión. Como dice muy bien el libro, la falta de tiempo es el motivo que más aducen las y los chilenos para no participar en prácticas culturales, ¿no? Y esto se ve aún más radicalizado, y como bien lo decía Julieta en su momento, en el acceso a espacios físicos o espacios que están fuera del hogar. Es decir, que son los espacios culturales como teatros, galerías, bibliotecas, etc. Yo aquí me sitúo en complemento con lo que decía Julieta sobre la importancia de la participación cultural ambiental y todos esos elementos, pero yo también creo que no podemos perder la importancia de los espacios culturales. Yo comprendo los espacios culturales, y lo he escrito en algunos lugares, como plataformas, pero al mismo tiempo como esferas públicas deliberativas ellos mismos, ¿no? Es porque en su interior se combinan, se experimentan, se tensionan las lecturas históricas y los imaginarios de la sociedad, ¿no? Es decir, al interior de los espacios culturales se reelaboran, se piensan, se reflexionan los mundos de la vida. El concepto también de Javier Marciano, que en otro momento lo podemos trabajar y me parece también muy importante. Y las estadísticas del libro muestran un descenso preocupante, como se muestra en el documento, o más bien uno podría plantear un distanciamiento de las y los chilenos a estos espacios. Sabemos que las variables determinantes de la asistencia no son principalmente tres, ustedes las destacan con claridad: capital cultural, edad e ingresos, ¿no? Pero sin embargo, uno ya creo que estamos en el momento, ¿sí?, para situar el tiempo, la variable de temporalidad, como algo que se ha manifestado y se ha radicalizado como un problema. Y lo quiero situar como un problema analítico, sociológico, este fenómeno, porque veo que en el futuro, ¿sí?, uno de los problemas va a ser la aceleración y complejización de la sincronización entre las temporalidades individuales y las temporalidades organizacionales que las políticas culturales históricamente han situado o han promovido. Y que está también en relación esto con lo que trabaja Javier, con cómo los espacios culturales tienen que desarrollar públicos, ¿no? Fíjense bien esta tesis, ¿no?, lo que estoy trabajando, y perdónenme que hable tanto de mis estudios, pero a nivel teórico me interesa ver el problema de la sincronización entre las temporalidades individuales y organizacionales, ¿no? Sabemos, de hecho, algún dato que me pareció muy relevante y que uno puede percibir, ¿no?, es que a mayor capital cultural hay menor percepción de uso del tiempo, ¿no? Algo que en general la gente decía, no, la gente que es más rica y que tiene más tiempo y va más a los espacios, ¿no? Pero sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Quizás muchos de nosotros no somos ricos, pero trabajamos muchísimo, no tenemos casi tiempo de ocio. Entonces la pregunta, ¿no?, es, ¿se producirá en el futuro? Y esto fue lo que me produjo como pregunta el final, las conclusiones del libro, ¿no? ¿Se producirá una improbabilidad en la sincronización de los tiempos individuales y organizacionales en el futuro? Lo digo, ¿no?, porque con la emergencia de presentaciones, obras, presentaciones de teatro por Zoom, etc., la percepción que se ha ido generando es la posibilidad de acumulación de estos videos, ¿no?, de esta digitalidad para usos siempre disponibles, ¿no? Y la necesidad de los tiempos y los espacios es como, mira, si no logro verlo, lo puedo ver a otro lado, ¿no?
¿Por qué sitúo el problema de la sincronización de las temporalidades individuales y organizacionales? Porque en el transcurso del tiempo con la digitalización, y un problema que colocas aquí, Javier, muy bien, es cómo se va a establecer entonces en un contexto de radicalización de la digitalización de la oferta cultural, cómo se van a organizar las temporalidades de las programaciones anuales de los espacios, cómo se va a coordinar las temporalidades de los trabajadores y creadores que los espacios sitúan, cómo se va a coordinar la organización diaria de cada uno de los espacios, cómo se va a establecer la temporalidad de disponibilidad de la oferta virtual dentro de estos espacios, cómo los tiempos de preparación organizacional de las complejidades de los espacios culturales se va a coordinar entonces con los tiempos individuales, con los tiempos biográficos, con los tiempos de agenda, con los tiempos históricos. Me hago esta pregunta, ¿no? Porque lo que observamos en el libro, y que me parece muy relevante, es que la domicialización de la experiencia cultural yo lo sitúo como un problema, ¿no? Es evidentemente un fenómeno creciente. Yo creo que la encuesta lo que hace justamente, el libro, perdón, lo que hace al final es establecer estas preguntas, ¿no? Y no solo lo sitúa estas preguntas sobre cómo nos vamos a enfrentar a este fenómeno bajo una lógica de la desigualdad cultural emergente que ya ha sido pensada, sino que también como variables de género, de pueblos indígenas, de disponibilidad de los espacios, etcétera, se van a situar bajo estas lógicas de coordinación, ¿no? Es una hipótesis de lectura que me invita un libro como este a ir pensando e ir elaborando a nivel de la reflexividad. Quiero cerrar diciendo simplemente que el libro me parece notable. Yo creo que es un documento histórico, yo creo que es un documento a nivel de la reflexividad, de la gestión del conocimiento y de la necesidad de reflexionar la toma de decisiones a partir de este tipo de documentos es el gran desafío. Simplemente quiero felicitar al equipo, te quiero felicitar a ti, Andrés, quiero felicitar también a, ¿dónde está aquí? La Paula, o sea, por su trabajo, por la coordinación, a Talpinto, a Marcela, a todo el equipo de estudio. Me parece que hicieron un trabajo notable con este libro, con esta documentación, y creo que evidentemente no podemos pensar este libro y las reflexiones que se van a generar a partir de él, sino estableciendo cómo vamos a crear una nueva sociedad, ¿no? Y eso es el gran desafío que la cultura tiene y que me imagino que las políticas culturales 2023 para adelante van a situarlo como una situación clave. Gracias, Andrés, por la invitación. Muchas gracias, Tomás, por tu reflexión y por tus palabras. Escuchando las tres reflexiones, creo que, a diferencia de lo que ocurrió ayer, que los temas que cada uno ponderó fueron bastante diversos, igual terminamos yendo hacia un lugar común. Ahora veo que la noción de espacio público, participación, adecuación, lo que hablabas tú, Tomás, recién, de esta sincronía entre temporalidades individuales y temporalidades organizacionales o de un espacio cultural, lo público finalmente, lo público y la presencia y lo digital, estuvo bien presente en las tres intervenciones. Y precisamente es una de las grandes reflexiones finales del libro, que no quisieron llamarse conclusiones porque lo consideramos demasiado arrogante e inadecuado para un libro que está formulado también desde la institucionalidad más que desde un trabajo académico. Pero aún así es tal vez una de las grandes preguntas que hoy nos hacemos. Si, como decía Julieta, la participación ambiental y el espacio público es la palanca democratizadora en la participación cultural en Chile, y así lo demuestran los datos. Si los espacios culturales están tomando nuevas formas de gobernanza que tienen que ver con la participación en su gestión, como señalaba Javier, es porque también han tomado cuenta de que un modelo impuesto desde una institución hacia la ciudadanía es un modelo en crisis o un modelo a superar o un modelo a cambiar. Y también cómo el consumo domiciliario, que se ha acentuado tanto durante esta pandemia, que ha sido básicamente la forma de sobrevivencia de la participación cultural, se va transformando en una tendencia que, de hecho, vale decir, es una tendencia anterior a la pandemia. La pandemia lo que hace es que la acelera, es que tal vez le otorga nuevos significados, pero es algo que se venía dando y que se puede ver también
en estos resultados. A mí me gustaría preguntarle, o que pudiese aventurar, cómo conciliamos todo esto, toda esta complejidad, con la doctrina de política pública en materia de política cultural, con la que siempre hemos trabajado todos nosotros, que es aquella que habla de cultura y capital social, cultura y vínculos, cultura y bienestar, cultura y una ciudadanía vital, diversa, cultura y un pueblo feliz, por decirlo de alguna manera simple. Esa premisa en un contexto en donde las tendencias apuntan a un consumo a la carta, a un consumo Uber, consumo de cultura, digámoslo de alguna manera, me parece a mí que es una reflexión importante. Leído también en conjunto con datos como que, por ejemplo, el 47% de las personas en Chile no sabe, no es que no vaya, no sabe si hay un centro cultural en su comuna, en el marco de un programa de infraestructura cultural que ha trascendido todos los gobiernos y es tal vez una de las piedras angulares de la política cultural en Chile desde los años 90, sin excepción alguna del gobierno de turno, de crear infraestructura como una forma de apalancar el acceso. Y cuando tenemos resultados también que, por ejemplo, el 31,2% de las personas que asisten a exposiciones de arte lo hacen en espacios no especializados. Será la escuela, será la sede vecinal, será una organización de base. Un 25% de quienes asisten a obras de teatro no van al teatro, van a otro lugar, lo ven en otra instancia. 22,5% música clásica, más del 50% de los conciertos. Sabemos que los conciertos superan, la música supera con creces lo que es la sala de conciertos. Y es ahí también, yendo a la contingencia de por qué hoy día se hace tan importante que, por ejemplo, los músicos puedan tocar en restaurantes, porque es una escena, y es una escena consolidada para la música, etc. Entonces, creo que esta discusión que tiene que ver con la presencia y que también tiene que ver con la especialización de la práctica cultural en un determinado lenguaje y un determinado espacio, y qué pasa con esos espacios, para dónde vamos con esos espacios, puede ser una reflexión interesante ante la cual no sé si tienen algún comentario, y si no lo tienen, no hay ningún problema tampoco. No sé si les parece alguna reflexión. Quisiera comentar fundamentalmente a partir de la experiencia concreta. Nosotros en el año 2019 realizamos un plan piloto con 5 espacios culturales luego de un estudio que se hizo sobre públicos y espacios culturales en Chile. Hicimos un plan piloto para testear cómo podría un programa, una iniciativa desde el ministerio contribuir a que las organizaciones o espacios culturales pudieran trabajar en el desarrollo de públicos. Y todo el trabajo que hicimos con esos 5 espacios culturales se desarrolló hasta antes de octubre del año 2019. La ejecución comenzó precisamente la semana del 15 de octubre. Entonces, hubo allí, en lo que fue la evaluación de ese plan piloto que hicimos en enero del 2020, fines del 2019, ya una primera autoobservación de estos 5 casos sobre cómo venían pensando los públicos antes de este ejercicio y cómo se aceleró y modificó esa reflexión sobre los públicos a raíz del estallido social. En el año 2020 hicimos, dentro del contexto de pandemia, una convocatoria y con 20 organizaciones trabajamos en la reflexión sobre cómo elaborar planes de público en este contexto, con un grupo de espacios entre los cuales se encuentra Metro Arte, Espacio Mata, el Centro Cultural de Isla de Pascua, Puerto Natales, o sea, son espacios bien diversos. Y el cambio de la conversación ha sido muy significativo sobre cómo se piensan ahora los públicos, o cómo se piensa, desde esa perspectiva de los públicos, la participación cultural. Entonces, me atrevería a decir que, por eso yo decía que en la presentación que soy optimista, porque lo que yo observo y constato
es que los agentes culturales, los gestores culturales, los encargados de espacios y organizaciones culturales están comprendiendo, y en mi experiencia muy claramente, cuál es la modificación que se está produciendo. La modificación en términos de mayor demanda de participación, porque pienso que lo que vimos en el año 2019 ya estaba en las encuestas de participación cultural. O sea, no podemos dejar de hacer una correspondencia entre los niveles de lo que llamábamos consumo cultural y esto que hoy pareciera que estamos descubriendo, una sociedad desigual, ¿no? Pero eso ya estaba reflejado en las encuestas realizadas por el antiguo Consejo Nacional de Cultura, y es como los leamos quizá, cómo nos abrimos a ese diagnóstico. Pero lo que yo he visto este último año, en el trabajo con espacios y gestores culturales, es un interés colaborativo por debatir, ¿no? Y es un interés genuino por aprender del otro o poder contribuir al aprendizaje colectivo. Entonces creo que allí quizá haya otras formas de pensar la manera en que la institucionalidad trabaja con los agentes intermediarios o los agentes culturales. En mi experiencia, se requeriría un mayor involucramiento en cómo acompañar procesos, ¿no? Más que solamente acotarlo a una transferencia, ¿no? Cómo involucrar más para que haya un diálogo en torno a las políticas culturales más efectivas. Al menos lo que nosotros hemos visto es que en contextos tan distintos, tan diversos, hay una percepción bastante clara de lo que implica la digitalización, las carencias que enfrentan de herramientas y también de reflexión sobre las nuevas audiencias digitales, los desafíos que impone la digitalización y cómo esto probablemente se va a traducir en un escenario híbrido a mediano plazo, pero también el momento particular que Chile está viviendo en una mayor demanda de participación de la ciudadanía y cómo eso impacta en las organizaciones culturales. O sea, me atrevería a decir que más que quizá repensar políticas culturales en el corto plazo, la mayor incidencia se podría lograr si nos preguntamos cómo acompañar los procesos en que estas políticas se materializan y se ejecutan, ¿no? Porque siempre ha habido una distancia entre lo que enuncian las políticas, lo que declaran los programas y lo que en la práctica uno puede observar en los territorios. Entonces creo que hay algo que tiene que ver con los procesos de ejecución, porque el sector cultural está bastante sensibilizado y tengo la impresión que está leyendo de una manera bastante aguda las transformaciones que estamos teniendo. Eso. Muchas gracias, Javier. No sé si hay algún otro comentario sobre alguno de los temas conversados o no. ¿No? Solo agregar, creo que me parece súper relevante lo que dice Javier, estoy totalmente de acuerdo con eso, como de esta necesidad de, bueno, de que está claro que la sociedad chilena demanda más participación, eso es como, ya no podemos negarlo, ¿no? No podemos cerrar los ojos ante eso, y me parece que ahí los espacios culturales tienen una tarea pendiente, muchos no, obviamente hay muchos espacios culturales que tienen un nivel de permeabilidad, digamos, a la comunidad y a la participación comunitaria mucho mayor que otros, pero hay otros que efectivamente tienen una deuda pendiente en ese sentido. Y eso no tiene que ver necesariamente con el tipo de infraestructura que tengan o con el nivel de profesionalización del tipo de actividades que realizan, sino simplemente con una forma de gestión, ¿no? Y de entender su inserción en el territorio. Y ahí, claro, el tema es que es tan variada también las formas de gestión de los espacios culturales, es tan variada, por ejemplo, en el caso de los espacios municipales, que dependen mucho también de la visión que tenga el propio municipio, ¿no? de la gestión cultural y la política cultural en general. Pero sí o sí, si no quieren, digamos, perecer en el intento, yo creo que van a tener que abrirse de todas formas. Y me parece que también hay que entender bueno, que la política cultural va a tener que funcionar en distintos niveles, ¿no? Va a tener que haber una política cultural dedicada a estos espacios más profesionales, quizás, ¿no? Más institucionales, porque es necesario que exista también esa infraestructura cultural, como decía Tomás. Yo, aunque hice como
una reivindicación del espacio público, no quiere decir que no crea que son necesarios los espacios culturales, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hicimos el estudio sobre justamente la encuesta de participación cultural en relación a los museos, se veía que la existencia de un museo en la comuna hacía mucho más probable la asistencia a museos que si no había un museo en tu comuna, ¿no? Lo cual tiene cierta lógica, pero demuestra que sí es relevante la existencia de infraestructura cultural especializada en todos los territorios. Pero también la política cultural va a tener también que operar en otros niveles que han sido más relegados, ¿no? Como por ejemplo entrar a apoyar iniciativas comunitarias mucho más fuertemente, porque también estos espacios más institucionalizados se pueden beneficiar de la existencia de una vida cultural más rica en sus comunidades que los rodean, ¿no? Y cómo esas organizaciones culturales y esas iniciativas culturales más comunitarias o espacios culturales más comunitarios tienen que entrar a conversar también con los espacios culturales. Ahora, lo que yo siento que es un desafío mayor y que no sé cómo se puede abordar es el tema de cómo este encierro, esta pandemia finalmente, nos imposibilita o nos dificulta mucho más el tema de la participación presencial, ¿no? Que es, siento yo, desde mi perspectiva por lo menos, es el ámbito de la participación que tiene más, más beneficios de alguna forma, como sociedad, ¿no? Que nos reportan más beneficios como sociedad. Estoy de acuerdo con Tomás en que la domicilización exagerada del consumo cultural no es beneficiosa, pese a que en lo digital también se producen recombinaciones, reconversiones, y hay comunidades digitales, etcétera. O sea, sí, también hay una participación que implica una socialización, etcétera, pero me parece que eso nunca va a poder reemplazar lo presencial, ¿no? Y el beneficio que tiene para la vida comunitaria, para la cohesión social, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no tengo una respuesta, porque no sabemos lo que va a pasar tampoco con la pandemia, si esto es algo simplemente pasajero, si en un año más lo vamos a haber olvidado, o finalmente se va a convertir en parte de nuestra vida, pero sí creo que es un peligro para la democracia cultural el hecho de que se estén restringiendo tanto las actividades presenciales y sobre todo es un peligro para la supervivencia del sector. Eso. Muchas gracias, Julieta. Tomás, ¿tú quieres agregar algo? Sí, algo solo muy breve, Por porque ya supuesto. siento que Javier y Julieta ya han planteado, pero lo que tú planteas aquí como problema es un problema creciente, pero como bien dicen aquí, irresoluble, ¿no? Una de las cosas fundamentales que uno aprende es que no hay una política cultural ideal, no hay una acción que tenga la respuesta estructural a problemas que son complejos y no es una panacea, ¿no? Sin embargo, una discusión que siempre es importante establecer es, llamémoslo así, la matriz del campo de producción cultural chilena y su íntima relación con la matriz institucional cultural, ¿no? Yo creo que hay ese vínculo que es muy clave, es evidente, ¿no? Entre las diversas o los distintos dominios artísticos y el fortalecimiento que ha dado la institucionalidad hacia ellos. Yo creo que ha, en cierta medida, mirado en menos el trabajo de los espacios culturales no profesionales, a los espacios territoriales, a los espacios comunitarios, como un elemento que no está tan vinculado estructuralmente como política cultural, ¿no? Tu pregunta es muy importante y yo siento de que esta matriz institucional cultural que despojó programas como Creando Chile en mi barrio, esta matriz cultural que desistió de un trabajo territorial, necesita o requiere un cambio en su legitimación y en su definición como matriz. Yo creo que ahí se requiere no solo los trabajos de los espacios culturales, sino que también un cambio en el relato. Y esto lo digo más en el puro término del segundo peso de la moneda, ¿no? Así como cambiar un relato político, institucional, como el del Ministerio de las Culturas, es fundamental en este escenario, ¿no? ¿Y cambiarlo en qué sentido? Cambiarlo en que las políticas sectoriales son relevantes, pero hay que pensar el ministerio como una política social, ¿no? Es decir,
hacia el territorio y no tanto hacia el sector, ¿no? Aunque el sector como metáfora también es como un sector territorial, pero la metáfora está dada en cómo pensamos el territorio y no el sector. Y el sector me refiero al mundo artístico, ¿no? Entonces, la fuerza que deben tener programas como desarrollo comunitario o desarrollo de público es una necesidad no solo emergente y urgente y clave, pero esto no va a tener tanto reforzamiento en su relevancia política si es que no existe un cambio en el ADN de la matriz institucional que ha tenido Chile al menos en los últimos 15-20 años, donde ha privilegiado una suerte de administración de lo que hay y no de lo posible que se podría hacer, y que de hecho en Latinoamérica, por los puntos de cultura, por ejemplo, son sumamente desarrollados, reflexionados, y que han generado, entre otras cosas, por ejemplo, que existan licenciaturas en gestión cultural, que las universidades especializadas en formar profesionales para esas áreas. Algo que en Chile, por ejemplo, en pregrado no existe, no está en el horizonte de expectativas. Y los programas como Puntos de Cultura, que todas sus críticas, etcétera, ha generado también movilización profesional y reforzamiento de las condiciones generales de los trabajadores de la cultura. Eso podría decir. Muchas gracias, Tomás. Bueno, ha sido una conversación, un diálogo muy, muy interesante. Me deja muy contento que hayan destacado aspectos del libro que estaban ahí no tan visibles. Significa que lo miraron y que les interesó. Entonces, eso ya para mí y para el equipo es un motivo de felicidad, sentir que estamos aportando no solo a sus trabajos, sino que también al trabajo del sector en general. Les quería agradecer Julieta Brodsky, Javier Ibacache, Tomás Peters, por haber estado en este conversatorio. El día de mañana va a estar en la web de Observatorio Cultural la publicación en su versión completamente finalizada, y también tanto este conversatorio como el realizado el día de ayer con Carla Pinochet, Modesto Gallo y Guillermo Zunkel. Les quiero agradecer, les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias, Gracias a felicitaciones. Gracias, Andrea, y al equipo. Saludos. Felicitaciones. Paula, tal, Marcela, un gustazo. Chao, Andrea. Hasta luego.